diciendo, hay países que no se dedican a la extracción de petróleo, no tienen como tantos yacimientos tal cual como para basar su economía en la extracción, pero sí lo que hacen es la transformación, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos le compra barriles de petróleo crudo a México y los transforma y después nos los vende como gasolina a nosotros y a otros países, obviamente, y los demás productos que se derivan del petróleo. Justo en estos días, bueno, el día de ayer, por primera vez en la historia, por esto que está pasando de la pandemia, se cotizó el precio del petróleo en números negativos y el de México también, del petróleo en Estados Unidos y en México. ¿Qué quiere decir esto? Que como hubo una sobreproducción, es decir, no hay tanta demanda, porque imagínense todo el mundo como estamos nosotros, ¿no? Así encerrados, con pues empresas cerradas, todo el mundo en su casa sin salir tanto, o sea, sí, en todo el mundo, todos los millones de personas que somos, o la mayoría, pues hay unos que todavía no están así, pero bueno, muchos millones de personas, ¿no? Entonces, toda la demanda y el uso excesivo, así, la demanda masiva de petróleo que usamos en el día a día, pues obviamente se paró, ¿no? O sea, sí hay una demanda, pero debe ser mínima. Entonces, toda la producción continuó y la demanda no está a la par de la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en cierto momento, tener tanto petróleo para ti en tus reservas y demás te genera un gasto, ¿no? Y entonces si lo tienes más tiempo te genera más gasto porque tus gastos, digamos, como empresa petrolera, pues siguen. Tú tienes que seguir pagando los sueldos, las personas que están ahí, los almacenamientos, etc. Entonces, por eso llegó un punto en el que pues México y Estados Unidos tuvieron que pagar, digamos, para que se llevaran esos barriles de petróleo a los países que generalmente les compran. Y entonces esto obviamente pues tuvo que hacerse, ¿por qué? Porque te generaba más gasto tenerlos, ¿no? Pero es algo que pasó por primera vez en la historia, o sea, nunca había pasado. El precio del petróleo siempre ha sido muy volátil, se va muy arriba o baja mucho, pero nunca había estado en números negativos. Entonces, no sabemos todavía hasta dónde o qué consecuencias va a tener, digamos, a largo plazo o a mediano plazo esto. Esto era por un tratado que terminaba el día de ayer. Vamos a ver hoy cómo se cotiza el precio del petróleo, pero generalmente el precio pues obviamente depende de la demanda, ¿no? Y de la producción, qué tanta producción haya. Entonces, bueno, hay muchos países también que ya habíamos platicado de eso también, que es tanta nuestra demanda de petróleo y los yacimientos saben que son finitos, ¿no? O sea, que tienen un fin y que pues hasta ahí van a quedar los yacimientos porque además el petróleo es un combustible fósil, o sea, el petróleo es un combustible que se crea porque está ahí millones de años, ciertas sustancias con desechos orgánicos combinados y entonces ha estado ahí durante millones de años. En el momento en el que se termina, se terminó. Pero hemos basado tanto nuestra economía en el uso del petróleo y sus derivados que pues muchos países han optado por hacer ciertas prácticas para llegar a yacimientos mucho más profundos en el subsuelo. Tal es el caso de Estados Unidos y el fracking. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso en clase? Bueno, para recordarles, el fracking pues es esta práctica que se está haciendo en Estados Unidos, que es cavar un pozo con mucha profundidad, hacer un recubrimiento de concreto, en ese pozo meter ciertos químicos con una máquina especial e ir cavando como a profundidad, muy, muy profundo, ¿no? Entonces, a profundidades que nunca antes se había accedido. El problema con esta práctica es que muchos aseguran que ha incrementado los movimientos sísmicos de los lugares donde se está practicando, porque se está llegando tan profundo que puede haber alteraciones en las placas tectónicas. Y hay gente también que teme mucho, por ejemplo, una fractura dentro de esa cámara de concreto, dentro de ese recubrimiento de concreto, y entonces esos químicos
que son además súper nocivos. Imagínense qué tan nocivos pueden ser si hacen una piedra porosa y hacen que se pueda romper fácilmente. Pues son muy nocivos. Entonces, una fractura dentro de ese recubrimiento de concreto puede hacer que haya una fuga de esos químicos, y entonces, si hay una fuga, puede llegar a un manto acuífero y ni siquiera sabemos las consecuencias que pueda tener en la naturaleza, ¿no? Y en nosotros, obviamente, que somos parte de. Entonces, pues obviamente es una práctica que hacen porque la economía prácticamente depende de este material. De hecho, antes se decía del petróleo el oro negro, ¿no? De tan importante que es para la humanidad. Pero pues obviamente, más bien lo que yo creo que tenemos que hacer es pensar que tenemos que cambiar nuestra manera también de consumir en general todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y en ser conscientes y tomar decisiones desde la conciencia. Ya tenemos toda la información a nuestro alcance. Simplemente lo que tenemos que hacer es ser conscientes y cambiar ese chip como de tener es lo mejor, ¿no? Y de tener más y más y más. Como que pararlo un poco también. Bueno, estos países son los países con las reservas de petróleo más grandes del mundo. En el primer lugar está Venezuela, México está en el lugar 18. Eso quiere decir que para hacer todo lo que consumimos de petróleo, estamos en un lugar muy importante, digamos, de reservas, ¿no? Quiere decir que también nuestra economía, gran parte de nuestra economía, sí se basa en la producción de petróleo. Bueno, en la extracción más bien de petróleo, ¿no? Y dentro de los 10 primeros hay varios países que son de Medio Oriente. También es importante decir que en Medio Oriente justo por eso ha habido tantos conflictos, porque obviamente pues hay conflictos territoriales, ¿no? O sea, si yo sé que hay muchas reservas de petróleo en donde yo estoy, pues peleo por tierra que digamos en la antigüedad, porque eso así es como funciona, ¿no? Me ha pertenecido, o pienso que me pertenece, o perteneció a mi territorio geográfico en la antigüedad, y entonces empieza un conflicto con el vecino de al lado que también quiere esa tierra porque sabe que puede haber más yacimientos y así. Además, pues ha habido intervenciones extranjeras en esos conflictos, ¿no? Entonces, obviamente las intervenciones pues se pueden interpretar como intervenciones que no, lo que quieren no es terminar realmente con el conflicto, sino pues sacar provecho, digamos, de ese conflicto y tener como ahí cierto poder sobre el territorio que se está en conflicto en ese momento. Entonces, pues es tan importante que sí ha generado guerras, ¿no? Y bueno, espero que les haya parecido un tema interesante, que haya quedado bastante claro. Cualquier duda saben que cuentan conmigo y que pueden escribirme o preguntarme lo que sea. En la siguiente diapositiva ya nada más tengo la bibliografía, hay mucha información. Les digo, ahorita además si buscan, pues obviamente van a encontrar la noticia del precio del petróleo en números negativos, que coincidió justo con que viéramos el tema. Entonces también van a encontrar seguramente, si buscan en Google, ponen el precio del petróleo o algo así, seguramente les va a aparecer la noticia. Entonces les pongo la última, que es nada más de la bibliografía. Les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado el tema. Bye.